El siguiente es un podcast exclusivo de Revolución Network. Desde ahora, Diálogos con tu Sabiduría, con Viviana Pacheco y Marta Uribe. Y hoy, ¿qué es Diálogo con tu Sabiduría? Hola, estamos de nuevo acá en este segundo encuentro, en este segundo podcast. Y lo que haremos hoy día es reflexionar en torno al nombre. ¿Por qué nos llamamos Diálogos con tu Sabiduría? ¿Cómo llegamos a ese nombre? O sea, ¿cuál fue como el proceso de llegar a ese nombre? Claro, ¿y a qué lugar nos llevó este nombre? Sí. Que además no fue fácil el proceso, ¿no? Curiosamente. Como que hablando teníamos claro algunas palabras, ¿no? Y para ser súper honestas, sí, no es que tuviéramos claro toda la vida que esto se iba a llamar Diálogo con tu Sabiduría. Teníamos la inquietud inicial que primero tenía que ser un espacio de conversación. Clarísimo. Era nosotras dos hablando, compartiendo, y así va a ser. Claramente ese es el formato. Pero entonces había como que ponerle un marco que pudiera contener lo que iba a pasar aquí. Que no era cualquier tipo de conversación. Primero, no es una conversación de recetas, ¿no? De las 5 cosas que tienes que saber, los 4 pasos que tienes que dar. No es recomendaciones, no es una conversación de traspaso de contenido, ¿no? No. Tenía que ser una conversación distinta. Era más como una conexión. Entonces, hablábamos de conexión, diálogos, plan, conversaciones. Pero siempre estaba la palabra alma, ¿no? Curiosamente sabiduría nunca nos salió. O sea, hablábamos, poníamos listas y decíamos ya definitivamente, pero siempre estaba el tema del alma. ¿Por qué poníamos el tema del alma? Yo creo porque había una cierta como intuición de que hay algunas conversaciones que no se dan como en el plano solo psicológico, o solo del cuerpo, o solo lingüístico. O solo racional. Okay. ¿No? Que hay un tipo de conversación que te conecta con toda tu humanidad, que tú puedes hablar con otro ser humano. Y esa conversación nosotras lo interpretamos inicialmente como un contacto entre almas, ¿no? Sí, era como que eso nos iba a unir, pero había una cosa ahí bonita porque las primeras conversaciones eran, bueno, ¿qué queremos? ¿No? Entonces, en una de las que queremos es, ¿para qué queremos este espacio? Ahí intercambiamos, tuvimos conversaciones profundísimas, livianas, divertidas, de todo. Y cuando ya dijimos, este es el nombre, era como no sé qué, el alma. 10.000 millones. 10.000 millones de nombres ya estaban todos cogidos. Y todos ocupados. Entonces, eso nos cuestionó una cantidad de por qué era que queríamos usar alma, y si no íbamos a poder usar esa palabra, entonces qué íbamos a poder tener que transmitir a realmente lo que queríamos que pasara el espacio, ¿no? Entonces, conversaciones, charlas, hablemos, y fue todo un tema también de llegar a definir qué era conversaciones, ¿no? Conversaciones. ¿Y por qué sabiduría? Bueno, primero, la verdad, alma ya no se podía usar. No. Pasamos también por conversaciones con pantuflas, pero lo desechamos. Pasamos por tanto, nunca pensé, hablando en serio, y hoy lo digo aquí, que fuera tan difícil llegar a un título que reuniera lo que íbamos a hacer, y además con el tema de redes, la verdad, tener que entender que tiene que significar lo que es, que tiene que conectar, pero que realmente tiene que reunir lo que estamos haciendo y que no lo estén usando ya, ¿no? Entonces botemos ideas. Salió de todo, salió literalmente de todo. Pero la palabra sabiduría tiene un significado. Y ahí sí, Vivi, te doy la palabra porque hiciste la tarea juiciosa. Bueno, nuestro video podcast o este espacio tiene 2 palabras, ¿no? Diálogos con tu sabiduría. Todavía no me lo aprendió. Diálogos con tu sabiduría. ¿Y por qué estos 2 nombres? Nos llevó a la siguiente conversación. Diálogos porque incluso cuando estamos en procesos de monólogos, por ejemplo, y nos sentamos a reflexionar, siempre se instala un otro, ¿no? Las conversaciones y los pensamientos siempre son dialógicos. Cuando estamos en un monólogo, somos nosotros mismos que nos instalamos como un interlocutor, ¿no? Sí, así es. Es decir, todo proceso de reflexión implica conversar con alguien, ¿no? Y esa fue la primera parte de decir, ok, es un diálogo. Ahora, la palabra diálogo, si la buscamos en estricto rigor,
abre noción a conversaciones racionales, por eso es con el diálogos, ¿no? Pero nosotros no estamos haciendo una invitación necesariamente solo a la racionalidad o a la cognición o al conocimiento, ¿no? Entendido como el conocimiento del aprendizaje que todo cotidiano, teórico, ¿no? Teórico, de leer, de saberse los conceptos, etcétera. Queríamos otro tipo de conversación, otro tipo de diálogo, claro, que fuera un poquito más amplio. Y ahí ese espacio nos llevó la sabiduría, ¿no? Y ahí, ¿por qué sabiduría? Conversaciones, ¿qué significa sabiduría? ¿Qué transmite la palabra sabiduría? Etimológicamente, ¿qué significa? O sea, dimos hora larga, ¿no? Sobre cuál era el tema de sabiduría. Y bonito porque la palabra sabiduría también tiene una trayectoria de lo que todos entendemos como una persona sabia, ¿no? Un hombre sabio, una mujer sabia. Cuando hablamos de sabiduría, a todos nos aparece una cierta imagen, ¿no? Probablemente de alguien mayor, en general, ¿no? Como aparece ese arquetipo, probablemente de alguien mayor que ha tenido muchas experiencias vitales, sí, pero que no solo las ha tenido, sino que ha aprendido de ellas, ¿no? Y es muy bonito porque la sabiduría en origen, si uno la busca, yo qué sé, en Aristóteles, es una virtud. Y es una virtud porque tiene que ver con un conocimiento que nos lleva a un buen vivir. Es decir, no es un conocimiento solo racional, sino que tiene que ver con la utilidad, con cosas para la vida diaria, para el vivir bien. Por eso es una virtud. Claro, y cuando Vivi trae esto que hizo juiciosa el ejercicio, fue como, ¿y entonces qué queremos que pase con las personas que van a escucharnos? Que se van a conectar de alguna manera con este espacio, y es que puedan vivir mejor, que lo que sea que hablemos aquí, lo que sea que compartamos acá, les permita a otros poder reflexionar y poderse conectar con ellos mismos, porque finalmente esa sabiduría viene de la conexión con uno mismo. Exacto, ¿no? Claro. Entonces ahí dijimos, esta es. Y otra vez vuelve y haga el ejercicio, no vaya este el nombre y no lo podamos usar, porque ahí dijimos, este sí es, o sea, con este sí hicimos fue súper bonito que no funcionara el que queríamos primero, porque nos obligó a hacer un ejercicio mucho más profundo y entender que tiene un propósito no solo de un conocimiento racional, por supuesto, conectado con una sabiduría profunda, una conexión que tiene que ver con un tema también emocional, energético, como una conexión con nosotros mismos y con los otros, pero también tenía que ver con que tenía una razón de ser y tenía una utilidad para otros. Entonces salía mucho la palabra servir. Entonces, ¿qué queremos de esto? No servir. ¿Qué queremos de esto? Compartir. ¿Pero compartir para qué? Para servir a otros, para ayudar a otros. Entonces, ya cuando nos conectamos ahí sí con el nombre, afortunadamente el nombre estaba disponible, entonces lo cogimos ahí mismo, ¿no? Es que ya, este es. Y entonces abre un espacio que tiene una cierta particularidad. Primero, que todos podemos o somos sabios. Sí. Porque la sabiduría, por lo tanto, es un aprendizaje que viene de la experiencia. Todos tenemos experiencias. Tú puedes pensar, ¿cierto?, que la experiencia te abre un conocimiento previo, o puedes pensar que la experiencia te da un conocimiento, da lo mismo. Pero lo interesante es que todos podemos ser sabios si nos reconectamos con nuestra sabiduría, por ejemplo. Y tiene que ver con el estar presente. Con el presente. Exacto. Eso era algo que, y a veces hablando decíamos, paremos un segundito, pausa. ¿Qué queremos de esto? O sea, como conectémonos nosotros primero. Y creo que eso fue también parte de lo que nos juntó para este espacio, es entender que todos estamos no solo en capacidad, sino que ahora sí que a estas alturas de la vida y con todo lo que ha pasado tenemos la obligación de conectarnos con nuestra sabiduría. O sea, ya es como un llamado a... Exacto. Porque la sabiduría es un resultado que viene de tomar conciencia de tu propia vida, de tus propias experiencias. Es justamente el movimiento opuesto a pasar de largo. La sabiduría es el resultado de esta pausa, reflexionar sobre tu vida cotidiana, no es reflexionar son de grandes hazañas, sobre la vida cotidiana, que te da un aprendizaje que es un aprendizaje vital y holístico, que no es saber conceptos, es entender las causas, es entender para qué, es entender
cómo cambié con esto. Y ese fue el ejercicio que hicimos realmente nosotros. Era preguntarnos, ¿por qué este espacio? ¿Para qué este espacio? ¿Por qué la vida nos fue llevando a esto? Y al principio, o sea, confieso, para mí es como, sí, pongamos el nombre, pero terminó siendo un proceso bastante más complejo de lo que yo pensaba, pero finalmente fue como, vamos a hablar, es un espacio de compartir, y finalmente estamos, así que dialogando. Absolutamente. Nos trajo también otra idea a colación, recuerdo, que era la idea de la intuición, que es una forma de aprendizaje distinta, ¿no? Que sin filtro, ¿no? Depende, hay gente que piensa que la intuición viene de incluso de algún desarrollo cognitivo que aún no entendemos, ¿no? Una parte del cerebro, sexto sentido, lo que sea. Pero tiene que ver con este conocimiento, ¿cierto? Que se almacena en algún lugar y que llega en algún momento preciso. Por eso hablamos de alma, decíamos, como que uno desde el alma sabe algo, pero sí es una sabiduría. Cada uno y solo cada uno adentro de cada uno sabe qué es lo que viene a ser y para qué viene a ser. Lo que pasa es que como tratamos de estar siempre en otras cosas afuera y no adentro, el ruido no nos deja conectarnos, que diría yo fue un poco lo que nos pasó al principio, o sea, sí, ya, alma, bueno, hagámoslo, y la vida nos llevó un poquito con no está, o sea, ya está usado, no lo podemos coger porque ya está, fue como, no, venga, nos toca hacer un ejercicio más juicioso. Claro, es como, la vida escarba, no te quedes con lo primero, no te quedes con lo obvio, eso es súper importante, no te quedes con lo obvio, ni tampoco desistas, ¿no? Porque esa porfía, esa curiosidad nos lleva a un lugar inesperado y que puede traer nuevos aprendizajes. No, y confieso, nos hizo súper profundizar, ¿no? Yo mandé 3 así, cuando Vivi es mucho más juiciosa, entonces ella mandaba así, y yo decía, oh my God, tengo que investigar si todos estos están, al final como que dije, a ver, ¿cuál sale y cuál no? Pero en la siguiente reunión, cuando nos sentamos y dijimos, ¿qué significa etimológicamente? Cada uno como que, no, a ver, este es un ejercicio serio. A ella dije, no, esto no es pongamos un nombre, hagamos un ejercicio serio aquí de verdad. Y eso es lo que queremos, transmitir sabiduría frente a las experiencias que hemos tenido y han pasado, que nos han hecho mirar un poco con una mirada y un ojo diferente, una perspectiva diferente, pero al mismo tiempo que los que nos están mirando apelen a su propia sabiduría, porque lo que nosotros podemos interpretar, cada uno de lo que nos pasa, pues para otros puede ser otro tipo de aprendizaje. Y es más como cuestionarnos un poquito, hablábamos también de cuestionarnos en el tema del nombre, que por lo menos a mí me cuestionó muchísimo cuando empecé a darme cuenta que tocaba hacer un ejercicio más profundo, me cuestionó, toqué aceptar. Sí, y lo que queremos como compartir con ustedes hoy día es justamente que la sabiduría no es algo que está limitado para un cierto tipo de personas que tienen una gran formación o una cantidad de experiencias vitales, etc. La sabiduría es algo a lo que todos podemos llegar. Es que todos la tenemos. Y todos la tenemos, sí. Porque parte del conocimiento de la vida diaria, parte del conocimiento de la experiencia vital. El único gesto que tenemos que hacer para llegar ahí es parar. Es parar, es reflexionar, es mirarlo desde fuera, y eso va quedando como un aprendizaje que nos abre, por supuesto, más posibilidades de elección. Y lo que acabas de decir de parar es súper importante, porque ninguna situación se puede resolver al mismo nivel de emocionalidad en que fue creada. Claro. Por eso es que normalmente cuando hay conciliaciones o negociaciones tiene que venir un tercero para decir, venga. Pero cuando yo logro hacer esa pausa, ahí sí logro conectarme con mi sabiduría. Y por eso después dijimos, la palabra tiene que ser sabiduría. Y tiene que ser conversaciones, porque las conversaciones finalmente también son livianas, son ricas, son entretenidas. Entonces era darle como un nivel de profundidad con la palabra sabiduría, pero también con un tema liviano, entre comillas, de estemos relajados y hablemos rico. Absolutamente. Hablemos rico. Podríamos, por ejemplo, proponer que cada uno de nosotros haga una lista de todas las personas sabias que hemos tenido en nuestra vida y puedas honrar a todas esas personas sabias que has tenido en nuestra vida y ver cómo fue que alcanzaron
ese nivel de sabiduría y por qué sentimos que son sabios. Que son sabios. Exacto, esa es la palabra. O sea, ¿por qué para mí esa persona es sabia? ¿Qué es lo que hace que yo diga, este personaje tiene una sabiduría campeona, o me encanta sentar a hablar con este personaje porque me transmite algo? Y es eso, es encontrar eso en nosotros y poder encontrar eso en otros. A veces lo que pasa es que sentimos que quien no piensa igual a nosotros, entonces, o sea, no es sabio o bruto, lo que sea, y cada cual tiene como su proceso de aprendizaje y de conocimiento, y entonces es rico que podamos mirar a los otros desde ahí y aprender también desde otra perspectiva. Claro, y la otra pregunta que podríamos proponer después de eso, de decir, ¿qué hace que esa persona yo crea que es sabio? Luego preguntártelo a ti mismo, ¿no? O sea, sabio para mí, porque para mí sea necesariamente no es para ti. ¿Y cuánto de eso yo he ido ganando en la vida también, no? ¿Cuán distinto soy ahora? ¿Cuánto he ido aprendiendo? Bueno, no, si a mí me oyen hoy, los que me conocían hace muchos años dirán que me chiflé, pero bueno, lo que para cada cual sirva, porque eso también es importante. Lo que sea para ti no necesariamente es para mí, y eso también forma parte de que haya un público diverso para este producto, Diálogos con tu Sabiduría. Así es, esa es la explicación. Entonces, este espacio, volvemos a redondear la idea, es un espacio de conversación, que quiere decir reflexión, cuestionamiento de nuestras experiencias cotidianas, que es el camino que nos puede llevar a encontrar a nuestro sabio interno. Así es. Y tener, por lo tanto, un mejor vivir. Nos dejamos hasta acá y saludos. Un abrazo grande.